Hora de Hablar, el podcast con el doctor Pedro Mayor Martínez. Esta noche con nosotros Jero Buma, audiovisualista, ciclista, activista y actual candidato a diputado por la Alianza Encuentro Nacional. Hola Jero, bienvenido a este pequeño espacio para disfrutar un poco de tu experiencia, de tu trayectoria dentro de este deporte que es el ciclismo y todo tu desarrollo de proyectos que tenés en esto y cómo estás presentando al proyecto. Te explico un poco porque la idea es conocer las ideas y experiencias de todos los candidatos de senadores y diputados que puedan ya anticipar a la ciudadanía acerca de quién está detrás de cada cargo que se proyecta. Este es un espacio que toma un poco la idea de la ronda, por eso la mesa es tan simbólica, es una mesa redonda, es un círculo. El círculo lo que hace dentro del equipo de trabajo que estamos teniendo en la Alianza, como sabrás, es un poco que no haya extremos. Los extremos separan, el círculo reúne, entonces un poco el diálogo en ronda, ¿verdad? Y claro, estos momentos, Jero, son momentos de hablar. Por eso el programa tiene una frase muy llamativa y que convoca a la acción, hora de hablar. Así que danos un poquito, ¿quién es Jero? ¿Quién es este promotor del ciclismo a nivel ciudad, a nivel interdepartamentos, etcétera? Sí. Bueno, yo vengo en realidad del mundo del audiovisual, ¿verdad? Trabajo, ¿verdad? Hace más de 30 años ya prácticamente. Y la verdad que lo de la bici, tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos. Sí, también usé bicicleta cuando era chico, pero la bicicleta así como un medio de transporte descubrí en Estados Unidos, ¿verdad? Viví un tiempo allá y me fascinó eso de moverte por la ciudad de esa forma. Y cuando volví a Paraguay decidí tomar esa forma de moverme, principalmente porque, bueno, sí, una cuestión ecológica, por supuesto, pero sobre todo porque el mal llamado transporte público, que en realidad es un transporte privado, ¿verdad? Y que tiene una connotación totalmente diferente hacia el cliente, digamos, es muy caro para el mal servicio que tiene, ¿verdad? O sea, entonces, para mí fue realmente una forma de protesta, ¿verdad? Y creo que ahí ya empezó la idea de ir creando así conciencia en ese sentido. Y siempre me manejo en bicicleta, ¿verdad? Por toda la ciudad. Y he descubierto así que me ayuda mental y físicamente, ¿verdad? Y bueno, y así los años de andar en bicicleta, hacer ecoaventura también. Hice mucha ecoaventura, me gusta mucho ese tipo de deportes, que es también así correr, trotar, bicicleta, ¿verdad? Hacer escaladas, ¿verdad? Y así me fue llevando a hacer este tipo de aventuras. Vos decías, Jero, algo muy importante. Cuando estabas en Estados Unidos, claro, un país del norte, tiene un estilo de vida. Vos estudiabas en Washington. No, yo estaba casado con Elisa Ruiz Díaz, que era embajadora, ¿verdad? Y estuve estudiando también por allá. Pero básicamente estaba casado porque fui por mi esposo. Claro. ¿Y cómo te hacías? ¿Vos te trasladabas? Lo tuyo es irte de tu casa hasta dónde, por ejemplo. Y claro, yo por ejemplo cuando, bueno, allá y acá, o sea, básicamente acá es donde más ejercí ese tema de usar la bicicleta. Yo vivía por ejemplo en Luque y mi oficina estaba cerca de la embajada americana, son 15 kilómetros. Entonces eran 15 kilómetros de ida y 15 de vuelta. Y a veces hacía una parada en Ñuazú, un trotecito. Entonces fue así extraordinario, porque vos llegás con un ánimo diferente. Es como que te fuiste al gimnasio. O sea, te vas de tu casa hasta la oficina, te das una ducha, ¿verdad? Y salís con toda la energía, porque realmente no llegás dormido. Vos cuando te vas en el auto, te vas a Lopirebaí por todo el tráfico que tenés enfrente, ¿verdad? Y llegás dormido, ¿verdad? Llegás así, viste, medio sonámbulo, tenés que tomarte un café para despertarte, ¿verdad? Mojarte la cara. Y en este caso, no, ya está con toda la energía, ¿verdad? Ahora, vos mencionás algo que me interesa mucho, claro. Cuando hablamos de Estados Unidos, estamos hablando de un país donde su temperatura, claro, cuando hace calor, también hace calor. Pero cuando hace fresco, otoño, un poco más relajado, como que uno puede ir. Pero
también en Estados Unidos esa sociedad, digamos, como que está mucho más respaldada por servicios públicos realmente, sí. como ómnibus, que pasan cerca de tu casa. Vos podés llevar, me decías, eso allá y después conectarlo. Así mismo. Sí, es justamente lo que es una de las cosas que me encantaría plantear, y ese es uno de los proyectos que quiero presentar, es el uso multimodal, ¿verdad?, del transporte, ¿verdad? Entonces, uno de los más básicos, ¿verdad?, que podemos plantear ya acá en Paraguay, ahora inmediato, ¿verdad?, es una cuestión solamente de ganas de hacer de parte de los empresarios del transporte y sobre todo, por supuesto, del gobierno, ¿verdad?, y las autoridades municipales, etcétera. Es implementar que los micros, ¿verdad?, tengan portabicis, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que se dan, por ejemplo, sabemos que Asunción es el lugar donde todo el mundo viene de afuera a trabajar, ¿verdad? En las ciudades dormitorios famosas que le dicen, ¿verdad?, de Ipacaraí, de Ipané, de Ñemby, de San Lorenzo, ¿verdad?, Fernández, todas las ciudades alrededor de la capital. Entonces sería fantástico que, por ejemplo, la persona pueda, usualmente está a 1 o 2 kilómetros, algunos más cerca, ¿verdad?, pero irte en bici hasta la parada, ¿verdad?, sabiendo también, eso es muy importante, a qué hora va a estar el micro, ¿verdad? Porque eso es también un tema, no tenemos un horario estricto del micro cuando va a pasar. Eso también es necesario para el usuario. Entonces vos llegás, te pones, alzás la bici, hay miles de sistemas súper prácticos y súper fáciles de colocar la bicicleta, ¿verdad? Puedes poner en la parte trasera hasta 5 bicicletas y en la delantera hasta 3, o sea, tenés 8 bicicletas, ¿verdad? Y en la flota puedes ir teniendo varios micros, ¿verdad? Entonces, te subís al micro, llegaste hasta Asunción, ponerle que el micro pasa a 10 cuadras de tu trabajo, te bajaste en la parada que querés y te vas y haces 1 kilómetro en bicicleta, o sea, y llegaste espléndido, con un ánimo mucho más relajado. Y el famoso, pues, es la excusa, en bici no se puede hacer. Es que yo no digo lo que la bici es la solución, es parte, es una forma de vivir la ciudad. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de plantearnos. El servicio público tiene que ser tan moderno y seguro y confortable para no tener que usar el auto. Nosotros tenemos que evacuar, no hay forma, ¿verdad?, de poder cambiar este tráfico si no dejamos de usar el auto. Claro, ese punto sobre todo, Jero, es importantísimo. La Alianza está planteando, claro, una suerte de posicionamiento en el tema energético. Claro, somos un país que tiene energía eléctrica, pero en abundancia, y no tenemos todavía la capacidad de utilizarla, o no sabemos o no queremos, ¿verdad? Porque entonces, claro, tenemos que ir incidiendo, y la mejor manera de incidir para el uso de la energía eléctrica sería pensar realmente en un servicio público, no privado para el servicio al público, sino servicio público que dependa del Estado y que conecte seguramente en rutas centrales, que pueden ser trenes sobreelevados, los subtes, que le llaman ahí trenes elevados también, pero también por debajo, en zonas donde puedan ser fáciles, y conectarse ya los municipios con el sistema que usa finalmente combustible fósil. Los ómnibus que puedan dentro de ese municipio pegar las vueltas en redondo o en un estilo de circuito que ellos decidan para colectar la mayor cantidad de sus ciudadanos, llevarlo a los puntos troncales de trenes de cercanía o de trenes elevados para evitar justamente colapsar nuevamente un tránsito que en Paraguay es bastante desordenado. Pero es fantástico lo que planteas, porque si conectáramos esa fuerza y dosificamos la energía, si no podemos cambiar de un día para otro el parque automotor de combustible fósil por electricidad, aparte por los costos, ¿verdad? Pero lo que planteas es fantástico. Claro, y ir trabajando de a poco, ¿verdad? O sea, es importantísimo que el concepto del transporte vaya hacia la persona, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que necesita la persona? Y bueno, yo volviendo al tema de ¿qué pasa? El servicio privado lo que busca es lucro, y está bien, no tengo nada en contra, pero el que sufre es, y lo que vivimos siempre es eso, el que sufre es el pasajero. En cambio, se supone que el Estado lo que busca es el bien común de todos los ciudadanos. Entonces, va a usar
mucho más infraestructura o va a tener que invertir mucho más, ¿verdad?, en el bienestar de la persona. Y a eso tenemos que apuntar. Nosotros estamos gastando e invirtiendo en el bienestar del automóvil. Y no tengo nada en contra del automóvil, porque yo también tengo auto, pero tengo que moverle a mis hijos lastimosamente en automóvil para llevarle al cole. Yo tengo, uno de mis hijos está a 14 cuadras para llevarle al cole, ¿verdad? Tengo que llevarle en auto, tardo media hora para llegar a hacer 14 cuadras. A la vuelta ya decidí que no voy a ir a usar más auto y le traigo caminando o con su bici chiquitita por la vereda. Y la verdad que es un disfrute increíble y una conexión con mi hijo. Tiene 2 años, ¿verdad? Está en la guardia, pero es como que él vive en una cápsula, de la casa al auto, del auto a la guardería, de la guardería, ¿entendés? Entonces, estamos viviendo fuera de nuestra ciudad, o sea, estamos totalmente desconectados. Vos cuando te vas en la bici, sentís todos los baches, la suciedad o las cosas lindas, mirás, no sé, los pajaritos, los árboles, sentís el viento, si hace calor o frío, ¿verdad? Y hay miles de opciones ahora. O sea, nosotros no podemos, como ciudadanos, negarnos ya a eso. Porque enseguida te dicen, por ejemplo, no, en Paraguay hace calor. En Holanda hace calor, pero calor hace. Y tienen uno de los parques ciclistas más grandes del mundo, con estacionamientos impresionantes. Ese punto sobre todo. Normalmente el ciudadano cuando le planteamos un proyecto dice, no, eso es para Europa. Claro, es para Europa, es para Estados Unidos. Acá, ¿quién? Acá no hay espacio, te van a robar la bicicleta, te van a asaltar. Claro, todo cambio implica necesariamente encontrarse con resistencia ciudadana. Pero lo importante es que cuando uno plantee un proyecto como el que estás presentando, necesariamente no puede plantearse solo. Claro. Creo que la cuestión no viene por venir de San Lorenzo directamente acá, claro, el que puede y el que lo quiere hacer. Claro. Ese es un aspecto, el tema del clima paraguayo, etc. Entonces, hablar de esos conectores que facilita el transporte de la bicicleta de una persona en ómnibus, después al tren elevado, que vengan con su bicicleta, claro, y lleguen a su puesto de trabajo y ahí, claro, pedalean 200, 300, 400 claro, metros. Sí. Y en lo que mencionabas del tema del disfrute, yo ahora recién me percato con lo que decís, es cierto, sí, vivimos en ciudad manejando pero encapsulados. No disfrutamos de nada, gastamos más combustible porque nos vamos con aire acondicionado. Vamos encerrados todos adentro de algo como que ya queremos llegar de un punto al otro a nuestra casa y terminó. Nos perdemos la ciudad, nos perdemos el disfrute de paisaje que puedan potenciarse. Y algo muy útil que también rescato lo que mencionabas, porque la gente otra vez va a volver a decir, yo no tengo plata para comprar mi bicicleta. Sí. Apenas tengo para pagar el alquiler, claro, apenas tengo para esto. Tengo también la respuesta para eso. Exacto, porque fíjate los proyectos ciudadanos, cómo se fueron para instalar el tema de tomar prestada o alquilada una bicicleta de los puntos de encuentro. Bueno, ¿Qué desarrollaron? Claro, es eso, justamente. Hablando otra vez de lo que es el Estado, ¿verdad?, que tiene que buscar la prioridad en el ciudadano. Se pueden crear ese tipo de estaciones de bicicletas alquiladas y no alquiladas también, porque pueden ser subvencionadas por marcas, que eso es muy común en ciudades como Nueva York, ¿verdad?, Washington, París, Buenos Aires, ¿verdad?, Uruguay, o sea, y en Brasil ni qué decir, ¿verdad? O sea, no hay excusa. Hay bicicletas eléctricas para el que no tenga ganas de hacer esfuerzo, para personas que no están acostumbradas a hacer mucho ejercicio. O sea, ¿y qué va a pasar? Al momento en que la mayoría de la gente, o cada vez más gente, empieza a tomar esa forma de vida, o sea, se va a forzar a que la gente busque espacios confortables. Y la municipalidad y la gobernación y el Estado va a tener que buscar eso, ¿verdad?, esas comodidades, porque se le va a exigir. Nosotros ahora lo único que exigimos es que no haya baches. No nos interesan las veredas. ¿Por qué tenemos esas veredas que tenemos? Porque no las usamos. ¿Por qué tenemos estas plazas que tenemos? Porque no las usamos. Las plazas tienen que ser multimodales, para skaters, para gente que hace básquet, para multideportes, ¿verdad?, que se conviertan en lugares de feria. O sea, yo estoy diciendo cosas pequeñas que todo el mundo ya sabe, muchísima gente. Y hay un equipo siempre que te va a asesorar, ¿verdad? O sea, es una cuestión de ponerse las ganas nomás. Yo te estoy diciendo acá en 10 minutos un montón de soluciones, ¿no? O sea, no hay excusa para cambiar. Pero es importante que ya vayamos viendo esas soluciones porque finalmente
uno cuando va a plantear un proyecto ya tiene que estar viendo a una ciudadanía que va a pensar de dos maneras. Que cuando los planteamientos son novedosos, la gente tiende, lo primero a decir, esto no va a funcionar. Cuando empieza a funcionar, dice, bueno, yo dije que podía, pero no quise nomás intervenir. Y cuando funciona, dije, yo siempre lo dije que iba a funcionar. Genial. Exacto. Pero lo bueno de todo esto y el potencial que tiene tu proyecto, Jero, tiene que ver con los estudiantes. Totalmente. Con estudiantes de secundaria, para no decir, claro, primaria, que podría haber un cierto riesgo en el tránsito, pero estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios que salen de sus casas con algo que el Estado tiene que facilitar, el transporte a puntos cercanos ya a su universidad, con capacidad de que cada uno lleve su medio de transporte. ¿Cuánto ahorramos en combustible fósil? Una locura. Y la psiquis mejora en la ciudad. De hecho, te quiero también contar que hay un proyecto de 600 kilómetros de bicisendas, ¿verdad?, que conecta varias ciudades con Asunción, ¿verdad? Esa es la intención, que es promovido por el PNUD, ¿verdad?, y con el gobierno, ¿verdad? Entonces, lo que busca es eso, ¿verdad?, unir las ciudades por medio de bicisendas seguras, y ahora están en el proceso de hacer 60 kilómetros, 30 y 30, una para San Lorenzo y otra que conecta Asunción con Luque y que se conecta con la famosa bicisenda que lleva hasta Samber, ¿verdad?, que se supone que también se va a retocar y se va a mejorar también esa iniciativa al fin y al cabo, ¿verdad?, porque le falta también le falta seguridad y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, no, o sea, ya hay un comienzo también. No sé si va a funcionar o no, pero tenemos que empezar. Y yo estoy apoyando muy fuerte, tenemos un grupo de WhatsApp con varias personas interesadas, ¿verdad? Bueno, que están muy motivadas, que son gente que también son del ciclismo urbano, ¿verdad? También hay gente de las municipalidades, de la gobernación, técnicos, ¿verdad? Y bueno, y todos muy interesados en que pueda salir. Y estamos de a poco, ¿verdad? Entonces es ir probando y ahora justamente es ir hablando, ir planteando justamente cómo se va a ir moviendo la ciudad en base a esas bicisendas, ¿verdad? Y por eso se hace o sea, los dos primeros tramos, ¿verdad?, como para ir planteando algunos problemas o lo que surja, ¿verdad?, las cosas buenas y las cosas positivas, para no hacer todo de una a los 600 kilómetros y después fue un caos, ¿verdad? Claro. Porque, o sea, uno plantea en el dibujo, pero después hay que ir probando y hay que hacer justamente todo lo que Fíjate, mejora. A mí todavía me sigo maravillando del potencial que tiene esto. Claro, la gente, yo siempre quiero ya alertar y darle a la gente la posibilidad de que estén atentos a que no es que desconozcamos los riesgos. Claro que tenemos que ser empáticos con los problemas que ellos van a plantear y también ya tenemos que anticipar las soluciones. Acuérdate que vas a estar en diputados, posiblemente también esté en senadores, así que tenemos que ir ya hablando y trabajando en equipo. Yo creo que estos proyectos tienen que tener el apoyo del legislativo, pero 100%. Mira un poco la Policía Nacional. Claro, hablando de seguridad, pues ahora se inauguró justamente la policía en ciclismo, que me parece muy bien, porque de esa manera vamos a tener un personal policial entrenado, con buenas piernas para correr, para pedalear, para auxiliar a la gente. Si estas personas también se conectan en los puntos claves de bajada de estudiantes, de gente que anda en bicisenda, para que se conecten, estos mismos policías pueden estar transitando con ellos ante cualquier riesgo o visibilidad de posible riesgo que pueda acontecer en quien quiera entrar a perjudicar a un ciudadano que se mueve en bicicleta. Y aparte, esto de conectar ciudades, Jero, qué fantástico. Eso es. Los emprendedores que pueden también crecer a través de las bicisendas. Sí. Y bueno, también se va a ayudar a que justamente todos esos negocios que estén a lo largo, ¿verdad?, que vayan tocando, digamos, la bicisenda, también se beneficien, ¿verdad? Porque el ciudadano que va, como te dije recién, o sea, conectado con la ciudad, con el barrio, es mucho más empático, ¿verdad?, y que se conocen más. Lo mismo el policía que entiende lo que es andar en bicicleta y moverse por ahí, el esfuerzo que lleva, ¿verdad?, que sudás y que todo lo que tenés que moverte,
¿verdad? Las dificultades que pueda llegar a tener, él va a entender eso, ¿verdad? Y se va a poder manejar también de esa forma. Entonces, bueno, y también, como vos decís, o sea, la gente a veces, vos planteas algo, una novedad, y lo primero que te dicen, no se va a poder. Bueno, ahí está, por ejemplo, la bicicenda más larga de Sudamérica, que es un proyecto que justamente nació después de que hice un paseo por las vías, ¿verdad? También copiando, ¿verdad? Un proyecto, o sea, lo que yo vi en Estados Unidos, y bueno, ya hay en todo el mundo, ¿verdad? En Europa ni qué decir, en España están las vías verdes, que es justamente revitalizar las antiguas vías que ya no se usan y transformarlas en un parque lineal para trotar, caminar, ¿verdad? Para todo tipo de personas, ¿verdad? En bicicleta, ¿verdad? Todo. Y bueno, y eso es lo que buscamos nosotros, revitalizar nuestro antiguo tren, ¿verdad? O por lo menos las vías, ¿verdad? Y hacerle conocer a la gente la historia, deporte, ¿verdad? Conocer la Paraguay de otra forma, ¿verdad? Parece así de repente muy romántico lo que digo, pero desde el año pasado ya tenemos un proyecto, ¿verdad? Ya súper armado, con gente así espectacular que está apoyando a todo nivel. Se llama Sendas PI, ¿verdad? Que es un proyecto de justamente ir conectando. Estamos trabajando en muchas ciudades ya, y lo interesante es que fuimos descubriendo, además, de que nosotros decíamos, bueno, tenemos que hacer la bicicenda. Como trabajamos en las ciudades, ¿no? Nos fuimos dando cuenta que lo que estamos haciendo es crear líderes. O sea, haciendo que la gente se interese por su propia ciudad y cree su propia bicicenda o su propio proyecto de su manera, como ellos quieren, ¿verdad? Si quieren hacer, no sé, pintar de una forma, si quieren... Sí, igual le planteamos la cuestión de seguridad, por supuesto, ¿verdad? Pero ellos tienen que manejar su proyecto, hablar con las municipalidades. Por ejemplo, en Paraguarí tenemos un caso de éxito increíble. De hecho, se inauguró ahí un tramo, y el líder de ese lugar, Edgar Rojas, que tiene justamente es un emprendedor también, tiene alquiler de bicicleta y un ¿cómo se llama? Un local de turismo, ¿verdad? Que te hace pasear por la ciudad de Paraguarí. Bueno, a él se convirtió, fue tan fuerte el movimiento que creó ahí, que ya lo llamaban de la municipalidad a trabajar, ¿verdad? Él acababa de recibirse, es arquitecto. O sea, imagínate lo que logró esta persona, ¿verdad? Crear algo de la nada, porque nosotros le dimos la idea, pero él creó, y la forma en cómo creó, porque tuvieron miles de dificultades. Agarraron, tenían los puentes, y ¿cómo hacemos? ¿Cuánto cuesta un puente? Y 5 millones. ¿Y cómo vamos a juntar 5 millones de acá? Pero apenas te quieren dar 10.000 guaraníes. Entonces agarraron y plantearon hacer con madera, y cada madera era auspiciada por una persona o ente. Entonces vos, Pedro, me compraron una madera, bueno, ¿y cuánto cuesta? 100.000 guaraníes. Pusiste un 100.000 y ahí está tu nombre. Entonces vos sos parte del proyecto otra vez, ¿entendés? Sí. Bueno, y eso, por ejemplo, para nosotros fue maravilloso. Y eso es lo que empezamos a replicar con las otras ciudades. O sea, acá, vos, yo, la gente como Bruno, Soledad, no vienen de la política necesariamente. Tenemos otros que vienen totalmente de afuera, pero que traen esos sueños para hacerlos realidad. Sueños que no vienen contaminados con ningún tipo de interés, sino el único interés es el de contribuir con el bienestar de la gente. Fíjate cómo podemos unir el tema que vos mencionabas ahora de sendas. Sí. Se me ocurre, uniendo un poco el eslogan que maneja la alianza, ¿verdad?, con Soledad, sí, que es rondas. Sí. Entonces, ¿por qué no instalamos sendas con rondas? ¿Por qué? Porque ahí tomo lo de Bruno, ¿verdad? Bruno está detrás de los emprendedores con toda esa fuerza. Así. Fíjate la cantidad de cosas que pueden estar involucradas en una senda con rondas. Se llega a un punto, puede ser un parque nacional, puede ser una plaza pública, la gente se reúne para hablar de ciclismo, hablar de bienestar, hablar de salud pública. Pueden haber una serie de otras personas que en esos encuentros que se pueden planificar, ¿verdad?, ellos intervengan en pequeñas producciones. Fíjate, se me ocurre, ¿cuántos talleres para bicicleta podemos, o por lo menos podemos estar instalando cada tanto? Verá, gente que va a tener trabajo, que va a hacer mantenimiento. Donde exactamente, donde nadie usaba bicicleta, vamos a tener 1, 2, 3 talleres en la ruta. Podemos hacer algo parecido a la ruta de Santiago, que es lo que estás diciendo, ¿verdad? Un poco meter ahí que te den pasaporte. Sacas un pasaporte, que te etiquetamos, pasaste por tal pueblo. Tantas cosas, Jero, qué fantástico. Espectacular. Una cosa,
lo interesante es que nosotros los paraguayos tenemos una baja autoestima y necesitamos pues creer en nosotros. Y esto, yo siempre digo, o sea, esto es un sueño, es una idea, ¿verdad? Y que se lleve a cabo, y sobre todo con mucha gente, y a lo largo de la vía, 42 ciudades pasa, ¿verdad? Que esas 42 ciudades se levanten y hagan un proyecto como este y vayan uniéndose. Eso va a ser fantástico. O sea, es que el paraguayo crea en un sueño y lo haga realidad. Para mí eso es indiscutiblemente genial. ¡Qué potencia! Realmente tiene la potencia, y lo más importante, que no quiero tampoco dejar de lado, pero vos lo mencionabas, lo insinuabas, y que tiene que ver con un estilo de vida que tenemos que modificar en Paraguay. En Paraguay existe un alto nivel de obesidad. En Paraguay existe un alto nivel de comodidad. La gente no quiere salir de su zona de confort. Claro, le ponemos excusa, hace mucho calor, que esto, lo otro, no quiero, hay inseguridad. Entonces, hoy ya dimos una serie de soluciones para estos problemas. Pero lo que podemos rescatar, Jero, de esto, es el tema de salud. Trabajar en salud preventiva. Y qué mejor que trabajar en salud preventiva que hacer algo de pedaleo, aunque sea 3 o 4 o 5 veces a la semana. Sí. ¿Y cómo vamos a instalar dos cosas? Porque también está el otro sector que no tenemos que dejar pasar por alto. Los empresarios del transporte van a decir, estos son un peligro para nosotros. Sí. Claro, yo quiero que la gente no quiera andar en bicicleta. Hasta los de Uber van a decir, no, pero que este tema de ciclismo ni cosas por el estilo. Estamos planteando un diseño que implica ahorro para el ciudadano, estamos planteando un diseño que implica confort para el ciudadano, salud para el ciudadano. ¿Sabes lo que significa en un Paraguay donde la gente todavía está luchando por alcanzar fin de mes, que le ahorremos en combustible, que le ahorremos en pasaje? Es increíble cómo podemos contribuir en la sangría, evitando esa sangría, ¿verdad? Al Paraguay. Y cómo podemos empezar a dar una imagen diferente. La gente ahora ya va a querer venir a Paraguay porque Paraguay se suma a una sociedad con un servicio público de calidad que piensa en sus ciudadanos, que piensa en su salud, permitiendo que transporten sus bicicletas. Ojalá pues tengamos trenes sobreelevados, tengamos subte dentro de ese diseño que mencionabas. ¿Hay otro país cercano que esté planteando algo, Jero, sabes, en la región? Argentina, Brasil. Bueno, justamente, Brasil es el que maneja más el tema de transportar las bicicletas también en los micros, ¿verdad? Curitiba, ¿verdad? Yo vi también en Florianópolis, ¿verdad? Y creo que también en Río de Janeiro, ¿verdad? Que son ciudades como más relajadas en el sentido de que son más turísticas, ¿verdad? Entonces tienen esa forma, ¿verdad? Y en Argentina sé que hay una red muy interesante de bicisendas, ¿verdad? En Uruguay también. Y te voy a decir una cosa, en Posadas están inaugurando ahora una nueva red de bicisendas en Posadas, cruzando acá el río, ¿verdad? Entonces, si ellos pueden, pues ¿cómo no podemos nosotros? Porque a veces pues esto dice, no, necesitas espacio. Bueno, esas ciudades no es que se hicieron en base a las bicisendas también, ¿no? Entonces se van creando los espacios, ¿verdad? Hay ciudades que se comparten la mitad de la vereda con un pedazo del asfalto, ¿verdad? Entonces es cuestión también de ir probando, pero la situación en que estamos es lamentable, ¿verdad? O sea, ni las calles están bien. Entonces esto, como te digo, o sea, la ciudadanía al salir, al estar fuera de esa cápsula que está todo el tiempo y empezar a sentir la ciudad, automáticamente va a exigir eso, ¿verdad? Acá lo que tenemos que tener en cuenta entonces, por lo que estamos viendo, es que realmente tenemos que enviar un mensaje muy fuerte. Desde el legislativo tenemos que trabajar fuerte, Jero, en esto, porque si construimos desde diputados un proyecto de ley como ese, necesariamente en senadores también tenemos que trabajar en un proyecto que solidifique esa tendencia. No es esto en Paraguay no se puede, es una invención de algún trasnochado que vino por trabajar y por proponer algo, por sacar una ley. No, esto no es imaginería, esto no es fantasía. Esto lo estamos viendo en Brasil, en Argentina, y lo bueno de todo esto es que
podemos también invitar a estos empresarios. Más vale. Es que no es la idea sacarles del juego. O sea, imagínate, se está planteando justamente que sea una multimodalidad, ¿verdad? O sea, como dije antes, no es la bicicleta la que va a solucionar todo. Es parte, es una parte. Es justamente dejar de usar el auto, ¿verdad? Entonces, para eso necesitas transporte público que sea acorde, que sea confortable, ¿verdad? Que llegue a la hora y que esté a la noche también. No puede ser que, por ejemplo, vos a las 6 de la mañana o 5 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche nomás tenés micro. Hay gente que labura de noche, ya no es más ese horario de hace, no sé, 50 años atrás que vos tenías que hacer hasta siesta. No, ya ha continuado y hay gente que labura hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Las universidades, todas terminan a esa hora. Hay colegios, ¿cómo se llama? De nocturnos, ¿verdad? Y bueno, y laburo, por supuesto, ¿verdad? O sea, no podemos dejar bueno, y ahí es lo que está, ahí es el tema. Ahí es donde yo estoy en contra de ese sistema mal llamado público, porque es privado y el privado busca que sea lo más económico para su empresa, ¿verdad? Y sacar el mayor rédito. Y los mismos trabajadores del volante, los mismos choferes que hacen la famosa ronda, y yo no entiendo ese sistema y todavía cómo no se ha cambiado. Esos tipos tienen que trabajar solamente 4 horas. Están trabajando 12 horas. Imposible que alguien pueda darte un servicio de calidad. Qué bueno, no, fantástico. Yo creo que hasta, yo pensaba en Uber y pensaba en las otras plataformas que van a decir, bueno, nos quieren sacar el trabajo. Que pongan portadores de bicicleta, entonces. Vamos a cortar más la economía, llévame hasta el punto X de la bicisenda. Le deja ahí, él se ahorra algo, pedalea, gana salud, pero realmente, Jero, esto tenemos que sacar adelante. Y bueno, te agradezco muchísimo por habernos ilustrado tanto y yo estoy pero absolutamente convencido de que este tiene que ser un trabajo coordinado. Gracias por el espacio y yo creo que este tipo de charlas, ¿verdad? Así en ronda va a servir muchísimo y sobre todo contarle a la gente lo que nosotros planteamos, porque primero que nada nosotros somos todos la alianza, un equipo, ¿verdad? Lo que buscamos es que seamos todos unidos para que la gente entienda que la única forma de mover las cosas es trabajar en nuestras diferencias, ¿verdad? Y mejorar eso, ¿verdad? Y encontrar lo positivo de todo, ¿verdad? Sí, por eso, ¿qué nombre le pusimos a esta posibilidad? Hora de hablar. ¿Sabes por qué? Porque es hora de escuchar. Tenemos una boca y tenemos 2 oídos. Y tanto vos como diputado y yo como senador tenemos que aprender a hablar para poder hablar en nombre de la gente a la que representamos. Gracias, Jero. Gustazo.